Noelia, ¿has sentido que la competencia en redes sociales afecta a tu autoestima profesional? Sí, lo he sentido. ¿Alguna vez has dudado de la eficacia de los consejos que compartes en redes sociales? Sí, claro. ¿Te han afectado emocionalmente los comentarios negativos en tus publicaciones? Ya no. ¿Has pensado en abandonar las redes sociales debido al estrés que generan? Sí. ¿Sientes que tu identidad profesional se malinterpreta por cómo te presentas en redes sociales? No lo sé. Yo diría que no. Eso es casi un depende, ¿eh? ¿Te ha resultado difícil equilibrar tu vida personal con la necesidad de estar activa en redes? Sí. ¿Te has sentido presionada para mostrar una imagen de éxito constante en redes? Sí. ¿Te consideras una psicóloga punky? Creo que no soy suficientemente punky. Me considero más mamarracha que punky, la verdad. Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al podcast de Válidamente, el programa en el que vamos a descubrir cómo emprender en psicología de la mano de grandes expertos y expertas como en esta ocasión nos acompaña Noelia Vargas. Hola Noelia. Hola, Hola, ¿qué Noelia. tal? Muy buenos Esto de días. presentarse 2 veces. Claro. Bueno, vamos a hacer un poco... Es que eso no entiende la gente. O sea, Pero está guay, está esto de guay. presentarse dos Calla, veces. que voy a hacer unas cosas. Voy a hablar de lo meta. Noelia y yo hemos El lore. discriminado un meta, ¿no? Entonces, cuando veáis que yo hago así con el cuello, Noelia se moverá al centro de su pantalla. Claro, ¿Te imaginas esto los que que lo no me escuchéis doy en cuenta? Spotify no lo Claro, entendéis. porque estoy haciendo esto. Esto es un CTA inline, ¿no? Esto es que estoy diciéndole a la gente que nos escucha que además nos vea, para que me vean de vez en cuando hacer así con el cuello. Y al final... ya está. Y la gente que no quiera ver a Reventada. Darío mover el cuello, pues si lo está Pues- haciendo en YouTube, que sepa que también va a poder ir a Spotify y O sea, escucharlo la allí. gente que O sea, odia vamos a trasladar el a la gente de un lado anti-CTA, al ¿no? otro y del otro Bueno. a... Claro, iros a donde queráis. Claro que Noelia O sea, está nos vais a siendo el encontrar. episodio más raro grabado y con muchísimo Puede ser porque estamos interferencias y grabando tal. en martes en lugar de Yo un creo que es viernes y eso. el mood Siendo un que tenemos martes, después de no 2 pasa semanas nada. de lluvia en el sur de España, en Andalucía, 2 semanas lloviendo, yo ahora mismo me siento como un británico, pero no precisamente en la Costa del Sol, sino allí en Birmingham. Y probablemente mañana que tengo terapia se lo tenga que comentar a mi psicólogo. Le diré, ¿qué hago? Noelia, No puedo tirar más del carro con este tiempo, ¿eh? De verdad. Noelia, cuéntanos porque aquí normalmente nos gusta que os presentéis, que si vas a un sitio lo mejor que te presenten, ¿no? Que digan, yo así con todo mi ego, que me digan, yo soy tal, ok. Claro. Pero como esto es un podcast de emprendimiento para psicología y también tenemos que aprender a presentarnos, nosotros queremos escuchar cómo os Un presentáis, pitch. hacer un pitch, ¿no? Elevator Un pitch. pitch. Pues fíjate que he estado como pensando en esta respuesta porque sabía que me ibais a hacer esta pregunta de, Y se joder, me ha y olvidado. no se me ha olvidado. Y he estado como recordando cuando me presentaba hace unos cuantos años que tenía tropecientos trabajos y no sé cuánto, y estaba a mil cosas, y siempre decía que era psicóloga precaria a tiempo completo, porque lo era. Y Ujú. de repente me he puesto a analizar de, bueno, hoy en día no soy tan precaria, ¿no? O sea, como que me da para vivir, para pagar el piso y eso me alegra bastante, como de repente haberme encontrado con esa evolución pensando en esta respuesta. Ha sido muy guay. De Em, repente. sí, ¿eh? En esa Ahora te voy a evolución. preguntar sobre eso. Bueno, entonces, Bueno, ha sido de ¿quién eres ahora? repente, ¿eh? Han pasado, Ya, claro, han Claro. pasado mucho sufrimiento y mucha salud mental en ese De camino de repente repente. es como al día siguiente, ¿sabes? Y es como, no, han pasado años. Sí, sí, hecho así, de repente Pues me he hecho influencer. entonces, ¿tú cómo te presentarás? Pues yo he sido un poco como, pues eso, o sea, como una psicóloga extremeña, porque creo que para mí también esa identidad es Mm, importante, que básicamente am- se dedica tanto a la terapia como a contar cosas, o sea, más, no tanto desde la divulgación, sino más desde ese punto cuentista de los relatos, de intentar hacer accesible pues no solo el conocimiento, sino también
las historias o nuestro patrimonio que tenemos y que también nos puede servir en nuestro día a día, no solo como el bienestar psicológico, sino pues también dentro de crear lazos comunitarios. Y, y yo creo que a lo mejor pues me definiría un poquito así, como psicóloga y Justo cuentista. te quería preguntar porque no eres la primera creadora de contenido que aparece por este podcast y al final llega un punto que dices tú, vale, yo creo que quien siga el podcast desde el principio dirá, otra más. ¿Qué nos traerá nuevo Noelia? Entonces a mí sí que me gustaría que hablásemos de diferenciación hoy Ujú. y entender un poco que seas capaz de describirme cómo es tu contenido y por qué es diferente al de los demás. Vale, creo que esa pregunta es difícil, sobre todo porque creo que Pues ahora mismo empezamos bien. A ver, no, voy a explicar. Ahora mismo yo creo que en Instagram, al final, en psicología, como que tendemos un poco en esa presión a crear, por así decirlo, un contenido muy similar, a veces ni siquiera estando desde la divulgación. Hablo de las clínicas y de las sanitarias, ¿vale? Pero a veces no es ni siquiera de la divulgación, sino muchas veces un poco desde esta parte más publicitaria. Y es difícil a lo mejor no caer en eso, todo el mundo pues como que tenemos las mismas plantillas de Canva, toda la misma paleta de colores, tenemos como lenguaje muy similar, ¿no? Ayuda, Eh, Antónico, que no veo nada. pero sí que es verdad que a pesar de que es muy difícil no caer en eso, ya para mí es importante siempre comunicar no solo desde un punto crítico y científico, para mí la parte crítica y que esa parte crítica social sí que esté, creo que como profesionales no nos podemos olvidar de eso. También me gusta mucho hablar desde el humor y que, no sé, creo que a lo mejor ese punto, más desde la sátira, desde la ironía, desde el humor, desde aspectos a lo mejor de la cultura popular, hay veces que a lo mejor igual no se hace tanto, ¿no? Bueno, no voy a diagnosticar un personaje, pero voy a describir su comportamiento. Y la verdad es que así lo disfruto muchísimo. No tengo tanto la presión de, ay, madre mía, tengo que crear contenido porque es que, fíjate, me tiene que venir gente de no sé qué, sino, pues Claro. me apetece un montón de hablar del comportamiento de Velázquez del Ministerio del Tiempo porque mira qué gracioso es este personaje, ¿no? Y así hago, de alguna manera, ver cómo cómo funciona el perfeccionismo, cómo funcionan las conductas sobre perfeccionismo, ¿no? Me parece a lo mejor pues mucho más divertido trabajar desde ahí. Y no sé si funciona, creo que hay gente que le gusta, pero yo por lo menos lo disfruto un montón, que eso para mí es importante. Noelia, a mí se me ha roto un poco la cabeza porque es verdad que en media hora te he situado en un montón de sitios. Yo te conocí en Madrid, tú pasas consultas en Madrid, pero luego me has contado que has estado en Cádiz, ¿no? Con los carnavales. ¿O en dónde has No, en estado? Badajoz. Ah, en Badajoz. Sí, Allí sí. también hay Joder. comparsa. O sea Es Hombre, que, claro, claro. espérate, es que te están metiendo en un terreno vale. pantanoso, Darío. ¿Sí? Espérate. Que los ¿Por qué? carnavales de Extremadura son muy conocidos. Vale. De hecho, tienen festivo. Te quiero decir, Ah, es festivo en vamos a hablar de Extremadura esto un cuando son los rato, porque carnavales. además lo voy a conectar muy bien con una cosa. Vale, entonces, tú vives en Madrid, pasas consulta en Madrid. Sí, paso en consulta en Madrid y también en Collado Villalba, que es un pueblecito bueno, un pueblo no, es un pueblo Muy grande. conocido por los influencers. Muchos Vale. influencers viven en Collado Villalba. De hecho, me he encontrado alguno en el súper bajando de Sí. la consulta, sí. No sé si era el hermano de J. Pelirrojo. Lo sabía que iba a salir J. Pelirrojo. Es que lo sabía. No era J. No. Pelirrojo, no era Es J. que Pelirrojo, era el hermano, septiembre, pero me lo esto es encontré. muy millennial. Septiembre 13 se hacía en Era Collado Millado. Villalba, ahí donde vivía Roen Larre, J. Pelirrojo, que por cierto, Roen Larre, estamos esperando a que aparezca por este podcast, en fin. Es verdad que Arroba está Roel la roto. Re, vente para acá. Es que Sí, está- sí, porque ella montó un proyecto de psicología en el cual Darío y yo invertimos. Entonces, a Bueno, ver si pero no aparece mucho. JP, Russ Smith, toda esta gente. ¿eh? Ojo, lo mismo estoy desbloqueando recuerdos aquí en la gente que nos escucha y es de los 90. Sabéis que yo vivo en una pompa y no conozco. O sea, Rola Pues era conozco porque la Collado conozco, Villalba. pero... Sí, Bueno,
Después de Pero es este verdad paréntesis. que En fin, da yo tuve igual. en Noelia, mente no, coger. pero esto es Sí. importante. Vale, entonces yo aquí que me falta folclore, me falta Te cultura falta la calle. tradicional, me falta calle y eso lo sabíamos porque, bueno, en fin, soy una persona Deja de jugar que, al WoW. que tiende a ese tipo de ocio. Noelia, ¿por qué tu identidad forma parte tan... ¿Por qué forma tan... Joder, ¿por qué es tan representativo? Estoy súper torpe. ¿Por qué es tan representativo en tu contenido? ¿Por qué tu identidad forma parte tanto de tu profesión, ¿no? Y tu manera de entender la cultura, el folclore? ¿Que es algo que haces a voluntad o es algo que nace de ti? Qué pregunta tan bonita. Me ha gustado. No No sé. sabré hablar, pero... Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas. O sea, sí que es verdad que obviamente pues he crecido como en una parte quizá muy folclórica desde pequeñita. O sea, pues si nos vamos a la parte de los carnavales, yo llevo bebiéndome los carnavales desde que era pequeña. Con la parte de esta identidad a lo mejor más folclórica en cuanto a Extremadura igual. Pero sí que al final intento como coger esa identidad un poquito más allá y sobre todo lo hago desde la reivindicación, ¿no? Igual que, por ejemplo, se coge muchas veces la identidad de Andalucía también un poco pues para pelear y para reivindicar esos derechos, que yo creo que en ese sentido Andalucía y Extremadura van un poco de la mano en ese punto. Y la intento defender también la intento defender tiempo también desde ahí, porque al final, pues yo me tuve que venir, ahora estoy bien, pero al final yo me vine obligada de mi tierra cuando no quería irme, porque allí no estaban los estudios que tenía que Tú tener, estudiaste no en estaba Madrid. claro, claro, entre Vale, Salamanca y Madrid. Y al final, pues yo cuando me encontraba a gusto allí, yo no me quería venir, al final allí está mi familia, están mis amigos Hombre. también, y vale. fue muy duro. Entonces, también pues reivindicar desde ahí, ¿no? Desde toda la gente que nos tenemos que venir, que nos tenemos que buscar una vida y defender también un poco los proyectos que también están surgiendo en Extremadura y que son muchos. Y sobre todo Mm. que se queden ahí. Yo quería hacer una pregunta en torno a esto. Perdona, Nacho, que me meta en otro tema alejado de lo Nada, mejor de lo nada. que tú Tu querías hablar. podcast. No, porque además voy a hablar de algo que me contaste tú, Nacho, y fue ayer. Que Nacho y yo estuvimos comiéndonos unas hamburguesas Es aquí en mi verdad. casa eh, y estuvimos hablando, ¿no? Me estaba contando cómo por diferentes estrategias políticas, cosas, ¿no? Mm, Hay personas que se mueven, ¿no? De provincia para poder potenciar sus proyectos. Claro, mm, y en nuestra profesión eso puede pasar. Hay muchas personas que a lo mejor viven en un pueblo, ya lo hemos visto válidamente, viven en un Sí. pueblo, quieren ejercer en su pueblo, Tienen que ir a la pero capital no de hay, provincia. no hay demanda mm. suficiente, ¿no? Y a veces la capital te pilla cerca y otras veces no tanto, ¿no? Y esto, pues mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Tú crees que merecen la pena? Es decir, imagínate, ¿no? Que tú estás volviendo a empezar, estás ahí en Extremadura, estás en tu tierra y dices, pero es que yo me quiero quedar aquí. ¿Hago el esfuerzo por crear contenido y trabajar solo de forma online para poder vivir allí? ¿O crees que es tan demandante eso que al final lo que renta más es moverte a ese sitio donde hay más demanda de tus servicios? Al final yo creo que dependerá de cada persona. Si se hace y si se hace un poco desde la libre elección, que lo entrecomillo un poco, Mm, porque es verdad que es muy difícil tener libre elección en ciertas situaciones, ¿no? sí. Pero obviamente, pues aquí dependerá un poco de la situación en la que esté esa persona, de la capacidad económica de sostener a lo mejor el llevar a cabo ese proyecto o el de tener que marcharse porque no le queda otra. Reformulo ahí. Si con lo que sabes hoy en día Mm. tuvieras que volver a empezar, ¿qué es lo que hubieras hecho tú? Yo creo que no me hubiese quedado, o sea, a día de hoy a lo mejor sí que me hubiese quedado, pero es que a día de hoy sí está el general sanitario en Badajoz.
porque lo pusieron como 2 o 3 años después de marcharme yo. Entonces, Claro. igual sí que podría haber tenido la oportunidad en ese momento de quedarme. Porque enlazaste prácticas con trabajo o algo así. Al final, desde el máster enlazaste al trabajo. Sí, bueno, no empecé a trabajar de psicóloga. Realmente estaba Vale, trabajando de camarera mientras estaba haciendo el claro. máster. Entonces, tampoco la situación allí es la que tenía tampoco era muy agobiante porque realmente tenía como 2 curros o así y no llegaba ni al salario mínimo. Ya. Entonces, obviamente, pues le di prioridad al trabajo que tenía aquí y para poder terminar los estudios y demás. Y luego es verdad que ya me empezaron a salir cosas pues más relacionadas con la psicología, pues en una mini residencia de salud mental. Luego me llamó Ujú. Carlos de Émora para pues, colaborar conmigo en el proyecto y desde entonces la verdad es que me quedé. Pero sí que obviamente la idea de volver a Extremadura sí que me ronda la cabeza y es una cosa que me gustaría mucho hacer. ¿Qué necesitas para volver? Pues yo creo que podía volver por mi cuenta, o sea, creo que ya a nivel laboral ya no tendría problema, obviamente cerrando aquí casos y demás, pero obviamente yo no dependo solo de mí, sino que tengo también pues una persona con la que comparto proyectos y Claro. también dependería mucho pues el encontrar curro allí. Mm. Vale, ¿lo harías intentando atender de forma presencial o online? Las dos. Además que allí alquilar despacho seguramente sea mucho más barato. A pesar de que ha subido, los alquileres también allí bastante, ¿Cómo lo harías pero la transición? Esto que lo hemos planteado como caso, ¿no? Dentro de Válidamente, una ostras, situación en la que Pasa yo mucho. estuve. Venga, ¿cuál sería la estrategia para transicionar de un sitio al otro? no lo he pensado. La verdad, Venga, venga, Improvisa, vamos a Noelia, improvisar no improvisa. he aquí. pensado absolutamente Venga, nada va, porque va, va. luego... Vamos a Vamos a hacerlo. construirlo, vamos a construirlo. Venga, y ponte aquí en el centro, que esto va a ser para reel. ¡Ay! El podcast más natural que se ha hecho en toda la En Tierra, toda la vida de Spotify. por Es que favor. además puede ser que estés como todo el podcast así y yo no me Lo doy siento, cuenta estoy porque me y yo pasa, ¿eh? hoy Tú no así. hago espalda. Vamos a ponernos cada uno en una esquina para darle por culo al editor. Saludos. Noelia, venga, vamos a hablar de esto porque es un tema que le interesa. No, no vamos a resolver nada, ¿no? No vamos a sentar cátedra, pero es un dilema que mucha gente vive, ¿no? Porque dice, hostia, es que he empezado aquí, ¿no? Pero luego, hostia, yo quiero vivir cerca de mi familia, de mis amistades o simplemente cerca de donde nací y ya. Así que, ¿cómo lo harías? Venga, Sí. plantéalo. Bueno, a lo mejor una cosa seguiría una de las bueno, quizás en ese momento no era estrategia, sino era más bien necesidad de hacer cosas a nivel comunitario. Pero una de las cosas que haría sería moverme pues por consejos de juventud, asociaciones, entidades, ayuntamientos, un poco también viendo pues qué necesidades habría, sobre todo para conocer un poco el tema. Y luego también explorar, quizá abriría la clínica, o mi idea, la clínica no, perdón, pues, bueno, sí. Lo abriría quizá en Badajoz, porque Badajoz. sí, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Montijo, que sería como el sitio más cercano a mi pueblo, sí que hay dos gabinetes muy, muy potentes que trabajan bastante guay. Y en Badajoz, a lo mejor, pues hay consultas más, pues eso, más a nivel individual. Sí que es verdad que a lo mejor hay centros o entidades que trabajan más de cero cognitivo-conductual, trabajando pues todo este tema de TDAH, o sea, más en Ujú, ese ujú. punto, ¿no? Pero quizás no tanto en el plano conductual. De hecho, no conozco muchos chicos que trabajen desde la modificación de conducta y el análisis de conducta en Badajoz. A lo mejor lo hay, o sea, que no lo conozca no Ujú. significa que no existe. Pero intentar. Hay gente que te busca online, público general, no hablo de Ujú, psicólogos. Claro, un psicólogo dice, pues, sí, yo quiero que me atienda una persona que trabaje desde esta perspectiva, ¿no? Pero público general, que no
no hayan estudiado psicología, te Mm. llegan y te dicen, yo quiero una terapeuta que haga análisis de la conducta. Me llega, o sea, sí que me ha llegado gente, pero porque a lo mejor tiene gente en su Sí, su su círculo vida. que también es psicóloga y demás. Realmente quien me llega más de público general no es tanto desde el análisis de conducta, sino desde una perspectiva científica, feminista y LGBT, con respecto Vale, a mi nicho. Eso es lo que de generalmente locos. va Muy bien. Vale, buscando. hay más ¿Y cultura qué ahí, ¿no? crees que te ha Sí. ayudado a ti a posicionarte en ese nicho? Yo creo que el boca a boca. Al final he estado también durante muchos años en el activismo feminista y en el activismo, bueno, Ujú. más el feminista que en el LGBTI, pero ha sido más por el boca a boca de ellos. Sí conozco una psicofeminista que trabaja desde la perspectiva de género y demás, y sí que me ha llegado bastante gente por ahí. Ahora es verdad que pues a raíz no solo del boca a boca, sino también quizás de las redes sociales, me lleva mucha gente por Twitter, a pesar de que me lo he borrado, pero en su día me, Claro, que me era como un llegaba por poco ahí. el lugar, ¿no? Sí, Donde, digamos, Claro, estaba más cómodo. naciste en sí, Twitter, yo nací en ¿no? Tu Twitter, marca, nací en Twitter claro, totalmente. Muy ligado a una perspectiva política quizás muy crítica, pero sí, Mm, por eso me ha llegado tanta, o claro. sea, por eso quizá mi nicho vamos por ahí. Menos mal que ahora estamos migrando a otras redes sociales porque creo que ya no es un espacio seguro precisamente Twitter. No, no. está Lo claro. que tampoco es un espacio seguro, Noelia, son nuestras preguntas Vamos a flash. eso, estaba Así que en pensándolo. momento... No, como te lo hilo, chaval. La verdad es que sí, ¿Qué tablas contentísimo. traigo para ser martes? Noelia, preguntas de sí o no. Es Venga. decir, aquí no es momento de justificar tu respuesta, salvo alguna palabra clave, pero nada de palabra clave. enrollarnos. Claro, de pronto... nada, pero Vale. nada de dependes, ¿eh? Vale. Los dependes para la consulta. Es que se me Noelia. va a ver en la cara, lo siento. O sea, No a lo pasa mejor nada. digo una cosa y en mi cara va a ser otra. Pero bueno, Se soluciona. a ver. No mostrar. Homie, pon un emoji en la cara. Noelia, ¿has sentido que la competencia en redes sociales afecta a tu autoestima profesional? Sí, lo he sentido. Muy bien. ¿Alguna vez has dudado de la eficacia de los consejos que compartes en redes sociales? Sí, claro. ¿Te han afectado emocionalmente los comentarios negativos en tus publicaciones? Ya no. ¿Has pensado en abandonar las redes sociales debido al estrés que genera? Sí. ¿Sientes que tu identidad profesional se malinterpreta por cómo te presentas en redes sociales? No lo sé. Ojo, Yo diría que no. eso es casi un depende, ¿eh? Eso empieza No, por un no, no. bueno, no, es que. Pero no me Vale, lo he pues no. planteado. No. Ok, pues entonces que no. Sí, diría que no. Vamos a decir que no. ¿Te ha resultado difícil equilibrar tu vida personal con la necesidad de estar activa en redes? Sí. ¿Has priorizado alguna vez la cantidad de seguidores sobre la calidad del contenido que compartes? No. ¿Te has sentido presionada para mostrar una imagen de éxito constante en redes? Sí. ¿Has En exagerado pasado. tus... Sí. Ojo, en pasado. Ojo, ahora hablaremos de eso. ¿Has exagerado tus logros en redes sociales para ganar más credibilidad o atraer clientes? No. Que no. Tampoco es que tenga mucho. Es que no sé, tampoco tengo. No sé. No creo que tenga muchos logros. ¿Has colaborado alguna vez con alguien, con una entidad, con un podcast o con lo que sea que no representen tus ideales? No. Estaría increíble que dijéramos, pues ahora lo estás Pues haciendo. justo ¿Me ahora lo he imaginas? dicho. No, Noelia, yo creo que no. Súper pro Trump, rollo de pronto aquí. Noelia, Ya ¿crees me que estamos jodería. siendo... Feminista, ¿eso qué? ¿Eso de la terapia esa qué? ¿Eso qué? Noelia, ¿crees que estamos siendo manipulados por una inteligencia artificial? No sé, Elon Musk se considera humano porque ¿Se considera inteligente? ¿Se considera inteligencia artificial? se considera que tenga inteligencia artificial en algún momento Vale. de su vida.
Ah, El chaval tira cohete al aire, te quiero decir, algo de listo será. ese es el problema, que sea manipulador. Pero bueno, da igual. Aquí estoy yo robándole a Elon Musk, que lo voy a seguir diciendo cada Qué día. pesado es, tío, porque tiene el Twitter Blue gratis. Madre mía. Hackeado. Hombre, Vaya prefiero. facha. Claro, que la gente puede pensar que lo pago. Y digo, pues si le estoy robando. En fin. Noelia, Es como ya rebajar hablaremos otro galletas en día. el Mercadona, ¿eh? Otro día os explico los hacks. Noelia, ¿El que te entonces. roba en el Mercadona? ¿Has robado en el Mercadona, Noelia? No, acaba de decir, es como robar galletas en el Mercadona. Y has dicho tú, otro día os explicaré los hacks. Digo, Los espérate, hacks, no, Darío. pero hombre, Digo, no. Darío está Lo robando en el tengo el Mercadona. Mercadona muy cerca. Por eso. Digo, capaz de que tenga un Sí. hack para robar. Me gustaría no ser pega. así de punky, ¿eh? O sea, es verdad que yo lo paso como muy mal cuando me manga como un rotulador o algo así, lo paso ¿Te fatal. consideras una psicóloga punky? Creo que no soy suficientemente punky. Me considero más mamarracha que punky, la verdad. ¿Crees Vamos que, más crees racha que- que que para punky. el nicho, ¿crees que para el nicho en el que te mueves tienes que transmitir ese tipo de imagen? ¿Se puede estar en ese nicho con una imagen quizás menos punky o menos mamarracha? Yo creo que sí. O sea, creo No que sé. sí que se puede transmitir. Que ojo, Es que- a tope con los punky y los Sí, sí. mamarrachos. No, porque ¿Cuántas de veces? verdad que ay, es que a mí me sabe ser así tampoco. Eso te iba a preguntar. ¿Tú sientes que te has tenido que restringir más de la cuenta a veces a la hora de compartir algo? Dices, ay, yo quiero hacer esta foto o esta publicación. Y has dicho, esto a lo mejor. Hombre, O sí, esta... claro. O sea, hay muchas cosas que no. Sí, ¿te Que a lo atreverías a mejor. compartir algo en concreto? Por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo mío para abrir para romper el hielo, ¿vale? Verá. Ya está. A mí en su momento se me planteó la posibilidad de grabarme pues, entrenando, ¿no? Haciendo un vídeo, un B-roll de estos, en el que yo estuviera haciendo mis dominadas o mis no sé qué. Ok. Tiene vídeos así, Darío, ¿eh? Ojo, podéis Bueno, yo buscarlo. claro, yo a veces me grabo Pero para es ver mi que, técnica y claro. cosas. No. Tú tienes en Instagram vídeos entrenando y hablando No. de psicología, ¿no? No, Haciendo lo que flexiones. tengo es un vídeo coña en el que, pero es un vídeo que está contextualizado. Estoy haciendo las vale, flexiones porque se está dando la sensación de autoexigencia. Sí, pero ¿no? que lo podrías hacer modo Claro, no. resiliencia, El B-roll, ¿no? y ojo, que la idea no es mala, quiero decir, y entiendo que se Sí, planteara dentro de mis estoicismo. contenidos, pero que yo estuviera ahí entrenando, haciendo mis cosas y Ujú. con un texto y todo eso, ¿vale? Pero no quise, no me sentía ni cómodo y veía como que y me restringí en eso. Vale, pero me grabé el vídeo, ¿eh? Y se lo enseñé a mi editor, en plan, oye, ¿esto qué? Sí, al final pasé. Ahí me restringí. Noelia, ha habido algo Mira que me he enrollado para darte tiempo para pensar, ¿eh? ¿Tú te crees que...? Noelia, Bueno, no te creas que has llegado a una conclusión. ¿eh? Claro. ¿no tienes ahí algo, un ejemplo de, pues, se me planteó un día subir un vídeo de yo tomándome un colacao y dije, nada, que estoy aquí en mi casa, no pega. A ver, o sea, si son como acciones a lo mejor cotidianas, tipo, pues Claro, yo hablo de la me grabo un cotidianidad. vídeo cocinando. Ujú. Es verdad que lo tengo en mente, pero a lo mejor no te hago un vídeo cocinando lentejas porque lo estoy echando todo como una persona poco funcional al robot Cuando hago de cocido, cocina, ¿sabes? O sea, claro, bueno, si lo echa el robot, entonces ya como súper poco estético. a lo mejor lo tendría que hacer de tipo un vídeo de, mira, cocina sin culpa, o sea, no tienes que hacer todo Mira, desde ojito. ese punto. Entonces, si es desde lo cotidiano, es que me da igual, tampoco es que haga algo. Vale, tú no sientes Quizás, un filtro excesivo, ¿no? Como, uy, tengo que tener cuidado con esto que voy a hacer ahora, en general. no, o sea, quizás lo único que no subiría, y aún así, o sea, por mi parte, por mi cuenta personal me daría un poco igual, pero a lo mejor como los ejercicios que hago en yoga Mm. o las posiciones de equilibrio que tengo que hacer en yoga o algo así, eso sí que no lo subiría. Pero porque mi cara es un poema, quiero decir, o sea, tampoco... No nos esperabas aquí. Nosotros sí esperamos que estés disfrutando de este episodio. Y recuerda que si quieres más contenido extra gratuito, puedes suscribirte a nuestro newsletter en válidamente.club. Además, te enterarás si abrimos plazas en el club privado. No nos enrollamos más y te dejamos con el episodio.
Me da igual Bueno, hacer Claro, el es que si te ridículo ves en ahí según qué apretando el situaciones. abdominal ahí, pues claro, lo mismo no es quizás Hombre, entonces, bueno, quitando eso, pero no sé. Yo creo que los vídeos así más bonitos que tengo son con los gatos o cuando voy al monte, eso sí que me gusta mucho subirlo. ujú. Entonces, yo qué sé. ¿Crees que en la forma de hacer ese contenido impacta de alguna forma en la viralidad del mismo? No. Es que Muchas de veces hecho, la gente se obsesiona con el formato, ¿no? O con la forma del vídeo, o, voy a sacar al gato que esto me da likes. sí, Hmm. sí, sí. No, es porque a lo mejor, o sea, es un momento que pues de repente me ha gustado mucho, me he parado a observarlo y lo he grabado y pues lo he subido porque a lo mejor pues a alguien le transmite algo, pero curiosamente esos vídeos yo diría que son los que tienen menos Vale. fuelle, pero Voy a mí me da a, igual. O sea, voy yo a creo que me da igual. sacarnos de toda la creación de contenido, que es verdad que Sí. hablamos muchísimo de eso, ¿no? Y Noelia, tú tienes una parte local, ¿no? Muy tirado a lo presencial. Y quiero hablar de eso porque estás en varias clínicas, tienes que gestionar tu agenda con ellas, pero Mm. también tu día a día, ¿no? El transporte y todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poco cómo lo llevas, cómo lo haces, que me caigo. Y saludos. ¿Te imaginas? Noelia, cuéntanos cómo gestionas estas cosas. Eh, a ver, yo creo que la mejor manera de gestionarlo es arañar espacios propios, porque al final son unas cuantas horas. Aquí, bueno, cuando vives o trabajas en una ciudad y luego vives en un pueblo, se te va unas cuantas horas de transporte, entonces ya se te va Claro. una parte de tu día. ¿Te mueves en Y transporte público o en ya coche? no, ya me compré un coche. Te tienes que mover en coche, claro. Sí, Mm. en transporte público tardaba a Villalba 2 horas y media ida, bueno, 2 horas más o menos ida por la mañana y una Ida, hora y 2 horas media, ida. sí, por las conexiones. Es Y que, es que está a no, media hora, 40 minutos en coche, ¿eh? O sea, es que es una barbaridad. y a Claro. Madrid, pues, hora y media por la mañana. Sí que es verdad que por la noche no para tanto y se tarda menos, pero al ir es verdad que se va toda la mañana. Ostras, Entonces, eso, hora y media. ¿Y en sí. coche? En coche a Madrid, una hora. Salgo una hora teniendo Es muy, que. muy buen optimismo, porque A diario, ¿no? O sea, tú a diario haces 2 horas de coche. depende de dónde vaya a trabajar. Porque, o sea, no trabajo en Madrid y en Villalba al mismo día. O sea, trabajo Claro, hombre. Villalba Claro. 2 días, trabajaba antes 3, me quité uno para trabajar en casa. Y Vale. luego jueves y viernes trabajo en Madrid, que es ¿Cuántas horas el despacho. semanales de coche haces, dirías, por trabajo? Ostras, no lo sé. Pero solo sé que el 28 de enero me compré un coche con eh, 28 de enero 110 de este año. kilómetros. Sí, Ah, mira. de segunda mano. Me lo compré con un poquito más de kilómetros de la cuenta, pero digamos que ahora el coche tiene 3.000 kilómetros más. O sea que es Bueno, verdad que está me he bien, no, no, ido. no, no es tan exagerado, no es tan exagerado. No, no, Bueno, y si no teniendo hace en nada cuenta. los fines de semana, si los fines de semana no se mueve absolutamente nada con el coche. Bueno. No, me he ido todos los fines a Extremadura para el Ah, ensayo Ah, y para bueno, cosas no, así. no, no, está bien, está bien, Me he está bien. hecho, me he Eso hecho unos cuantos. es un kilometraje normal. O sea, está vale. bien. Pero, Pero claro, bueno, pues son varias horas a la semana en de media coche. un coche como coordinador del el Ya nodo de estamos. movilidad inteligente de la Junta de Andalucía. Movilidad seguro. Esto se publica más tarde de marzo, ¿no? Espérate que no podía contar esto. Un coche de media hace 10.000 kilómetros al año. Entonces va bien, está en la media. Vale. Pero Pero claro, que tampoco es que deberíamos es pero es que normalizar. es una Y no locura. Te quiero deberíamos decir que está normalizar. haciendo Málaga-Granada. Te quiero decir que es como Claro. si yo vivo en Málaga y trabajo en Granada o Claro. viceversa. Y es como que tú lo piensas y dices, ay, Madrid. Es que esto es lo normal en Madrid. Es como, no tiene sentido. No tienes que hacer una hora y media en coche. Te lo ¿Cómo compro se aprovecha mucho, ese ¿eh? tiempo? Sí, sí, sí. Pues escuchando podcast, escuchando música, ¿Qué podcast? cantando. Ya que estamos. Mira, pues válidamente me lo pongo de vez en cuando. Luego escucho mucho Ojo, de vez La en cuando. Ruina. Ay, Dios mío.
Ha sido como el Trustpilot de esta mañana. Hoy Nacho no duerme bien. Bueno, la ruina, en fin. Sí, dime otros Buen podcasts que sean podcast. mejores que el nuestro, por favor. No, hombre, Sastre y La ruina. Maldonado está muy guay. Me gusta mucho ¡Ojo! que Miguel Maldonado ponga nervioso todo el Muy bien. rato a Sastre. Me Es mi flipa. misión en la vida. Que Darío sea Sastre y yo Maldonado, 100%, ¿eh? Que no lo escucho. Que por No lo cierto, estuve escucharé. viéndolo en Granada hace poco. Hombre, A pues no. Facu Díaz y a Miguel Sastre. A Miguel Inquieto Maldonado. todo el Miguel mundo. Sastre. Miguel Sastre. No, sí, Inquieto sí, todo el mundo. bueno, en un show que tienen. Muy bueno, muy Está recomendado. muy guay. Y, Sí. y a nivel, o sea, ¿por qué no escuchas más contenido formativo en el coche? Porque voy a trabajar. O sea, básicamente. A lo Todavía no mejor. te ha pasado, pero te verás tentada a atender la llamada de algún consultante desde el coche. Y habrá alguien que te lo diga. O sea, esto puede pasar y ocurre. Ocurre Pero en dice porque te ha o pasado a sea, ti, vamos. me ha pasado a mí, evidentemente ya no me pasa porque uno es tonto al principio. Bueno, Hombre, a tonto, ver, que puede optimizar muy bien es el normal. tiempo en el No, coche, no, no. dando una horita de terapia. Todos nos hemos visto en estas y ha sido como mucha Mientras la presión y a cobres. veces... No hablo... Bueno, no, eso sí que no me ha pasado. Ostras. Más No, barato. pero no me ha pasado así como tal. No, yo hablo de situaciones críticas, al final estás mucho tiempo en coche y puede ser que tengas a alguien en una situación complicada y que le tengas que decir, oye, pues ya me llama, bueno, va a pasar esto, ¿no? A día de hoy no te ha pasado, ¿no? Nadie te lo ha propuesto todavía. No, de cita no. No, Sí no que de es cita, verdad no que de cita, de, oye, te tengo que una llamada o cualquier cosa. sí, a la salida de trabajar igual me ha pasado 2 veces. Mm. Una atendiendo pues una llamada, bueno, o sea, la tenía ya pautada con él, ¿eh? O sea, no, Ujú. Sí, no es que de a eso repente me me refiero. llame y tal. Y luego otra que se me hizo tarde, que empecé la llamada en la consulta llamada por teléfono y, Eso y también la puede tuve que pasar. seguir en el coche. Exacto. Pero Es solo una reivindicación, no digo que haya que cambiarlo porque ocurre y seguirá ocurriendo, es cuando al final todo el tiempo de transporte o todo el tiempo de logística y demás, ¿no? Acaba siendo insuficiente para toda la demanda externa que vamos teniendo, ¿no? Y ya no solo hablo de en sí, ¿no? Los consultantes, sino también de otros proyectos, otras ideas y tal. Esto de, Nacho, tenemos que hablar por teléfono Claro. de lo que sea, ¿no? Y esto va pasando. Mm. Nos falta tiempo. sí, Noelia, ¿tú crees que todo esto a ti te ha afectado en la calidad de tus sesiones? ¿te refieres al tiempo de A transporte? la El vida que tiempo del llevas. transporte, la vida que lleva. Sí, es verdad que, o sea, es verdad que el tener de nuevo un coche sí que ha mejorado mucho mi calidad de vida en el sentido Sí. de comer más o menos a una hora decente, eh, más o menos tener o llegar pronto a casa y no a las 11 de la noche, como muchas veces me ha pasado. Pero sí que es verdad que cuando estaba en el autobús al final es que tenía igual 2 horas para poder preparar caso o como mucho, porque al final también intento darle prioridad a tener algo de mi propio tiempo y de mi tiempo libre. Y para mí el Joder. transporte no es mi tiempo libre, el transporte es el espacio o el tiempo que dedico a ir a trabajar. Exacto. No has elegido. Es que al No lo he final, elegido. es que esto hay que reivindicarlo más porque el otro día veía una publicación, ¿no? De lo típico de todo el mundo tiene las mismas 24 horas, ¿no? Y compartía una No. chica el tiempo de transporte en tren y en coche, ¿no? Y las diferencias que había. Y esto es loquísimo. Y Nacho, como experto en movilidad inteligente y todo eso, ¿tú crees que este No te gap muevas. Ya, pero este gap se va a solucionar. Al final hay una diferencia clasista completamente, ¿no? Entre las personas que pueden tener coche y las que no, que yo hasta que no tuve coche, joder, pues mi vida era bastante más compleja. Y luego cuando podía tenerlo, tenía miedo a Este conducir. gap yo te diría que se va a ir aumentando. O sea, que se va a No se va a ir aumentar. reduciendo. Claro, porque, por ejemplo, no es lo mismo ir en transporte público, independientemente de que este esté más optimizado, que en un coche autónomo. O sea, no es lo mismo ir en un coche que conduces tú y que te bloquea de pies y manos, que en un coche que fuese 100% autónomo, por No, pero ejemplo. yo me refiero Y a si que
A largo plazo, quien pueda comprarse el coche autónomo y pueda ir por las carreteras mega autónomas a unas velocidades que no son las velocidades que hoy conocemos, obviamente vas a llegar antes y además ese tiempo lo vas a poder aprovechar mejor, porque puedes ir, yo qué sé, escribiendo con el móvil, por así decirlo, no tienes que estar atento. Al El final, transporte público va a seguir haciendo parada, va a seguir tardando, va a seguir... Claro que sí, obviamente si lo que yo el planteo gap cada vez va a es, ser mayor y si yo no lo se que va a planteo permitir es, eso. Noelia, y no, Mm. tú me dirás, ¿no? Porque al final, Que por eh, eso digo que lo más sostenible es no moverte. exacto, ¿no? Sí, sí, sí. O dar terapia debajo de tu casa Ahí no hay o gap. u online. O sea, Sí, sí, ¿deberíamos sí. hacer esfuerzos para eso únicamente? ¿Dar la sala online o muy cerquita de casa? ¿Ese es nuestro objetivo vital? ¿Cómo es sostenible es eso? Depende, hombre, yo creo que es muy difícil de sostener y sobre todo si trabajas con, o sea, depende además de la población con la que trabaje. A lo mejor con adultos, con pareja, pues puedes hacer eso, o sea, en determinados casos, pero yo, por ejemplo, con Émora trabajo con adolescentes y con población, o sea, con niños a partir de 8 años, más o menos 7, 8 años. Y con niños no puedo hacer, o sea, no puedo dar sesión online, pero es que con los Claro. adolescentes, hay con adolescentes que tampoco puedo, porque tengo que estar todo el rato como trayendo, como controlando muchísimo Dilema, la Noelia. atención, ¿Estarías ¿sabes? dispuesta? Yo le doy ahora un botón. Mm, Todos tus casos son online y son de adultos, pero ya sí, no puedes ver más niños ni adolescentes. Tu calidad de vida mejora, pero pierdes toda esa parte. Le doy al botón. ¿Qué haces? Dejas que le dé. no, es que al final trabajar en población infanto-juvenil, a pesar de que quizás ahora los casos más graves que tengo están en ese nicho, pero es que de verdad a mí trabajar con niños en Émora es que me lo paso teta, me llena, o sea, si hay muchas veces que digo, ¿por qué narices me hice psicóloga y no tornera fresadora? O me quedé en el bar de camarera. Sufrido Eh, esto, es Cuando vocacional. trabajo con Torno niños, fresadora, ¿eh? Se cobra bien ahí. es que no sé ni siquiera qué hace un tornero fresador, tornillos. Lo más gracioso es que yo sí, no sé por qué. Yo sí lo sé, por mi amigo Pablo. Es que me hace mucha gracia, o sea, el Mm, nombre. Pero es verdad que cuando trabajo con niños y con adolescentes que me vuelvo a reencontrar muchísimo. Me gusta un montón. Creo que ujú, sería como es la población con la que más me gusta trabajar. Pero es verdad que empecé con niños también. O sea, todas mis ya. prácticas y toda mi formación ha sido con niños. Mm. Es que esto es un dilema, un dilema, o bueno, algo que ocurre sobre todo en profesiones como la nuestra. Yo creo que en otras profesiones con menos tintes humanistas, seguramente la decisión sea clara. ¿Para qué voy a estar aquí dando 2 horas de mi vida al transporte? No, es que es muchísimo sacrificio, ¿eh? Hmm, O sea, yo doy terapia presencial y sé que porque quiero, pero me cuesta más dinero, porque tengo que sí, pagar, bueno, en este caso la hipoteca, y más tiempo, porque tengo que ir hasta allí, ¿no? Pero claro, hay una serie de... yo lo he notado, ¿no? Personas que por lo que sea les he visto solo online y luego hemos podido vernos en persona y hay otras cosas, ¿no? Y si encima hay casos que no puedes ver online por la idiosincrasia, ¿no? Y hmm. tal, pues es normal. Yo eso lo entiendo, ¿no, Elias? Pero, joder, ¿qué trabajo más sufrido? No sé qué pensará Nacho. Pensará que somos masocas, que somos personas que no... No, o sea, es que al final es una tendencia que suelo ver, ¿no? En todas estas entrevistas que llevamos, al final te das cuenta de que muchos de vosotros y vosotras al final llegáis a un punto en el que tenéis que decidir un poco entre expandir el negocio a lo mejor de La otras maneras, rentabilidad. ¿no? El trabajar online, el buscar la Hmm, rentabilidad o mantener ese enfoque como más personalizado, más cercano, más ONG, que muchas veces decimos aquí. Y es que es la sí, disyuntiva constante de, joder, voy a sacrificar esto porque es lo que llena a lo mejor esa parte emocional de mi profesión, ¿no? Es ese salario emocional. Es como no lo estoy ganando económicamente, igual que a mí mi salario emocional es el poder trabajar en calzoncillo, pues que sí, que es así. Para vosotros el salario emocional es el estar presente, aunque eso implique, ¿no? Esas hmm, horas. Entonces yo aquí sí que me gusta pensar, ¿no? En qué pasará con esa Noelia de dentro de 10 años. ¿Podrá mantener ese salario emocional? no.
No lo sé. A ver, yo no pienso en la Noelia de 10 años, pienso en la Noelia que se quiere jubilar y, y la Noelia que se quiere jubilar, yo creo que va a hacerlo en docencia, cerrar docencia y acabar en un campo. O sea, que además En afortunadamente docencia. lo tengo. O sea que, ¿Tienes un campo? En una granja de claro, Noelia, paja. y un tractor. ¿tienes un tractor? Ojo, claro, Porque es no que hemos eso hablado me más de eso. encanta, quiero decir, es No, como pero Verdad que a básico, día ¿no? de hoy es de mi escucha, padre, pero Extremadura Starter Pack. pero Eh, yo no tengo olivo. como andaluz podemos decirlo, Pero sí quiero que los decir, o tuve. sea, es Bueno, como en es la fin. sí, sí, sí. misma gracia. Vale. No fue, eh, la no fue de los docencia, ¿no? tractores. Sí, Mm. O sea, para ti, y ya cerramos con esto, tu agenda ideal en 10 años vista sería más o menos, dar ¿cómo clase, sería? ¿Sería estar dando clase pero sin terapia? sin terapia, Ah, sin dando terapia. clase. Sí. Ojo. Ojo, No, a 10 años Se cargó no. la terapia. 10 años, sí. Ah, a 10 años. Perdona, es que eso sí que no te lo he escuchado. No, a 10 Ah, años no. vale. Ah, ¿y cuándo Eh, sí? A ver si te vas a jubilar y no has llegado a la clase, te quiero ¿Te decir. imaginas? Claro, También claro. puede ¿A qué ser. edad, a qué edad quieres dejar de la terapia? ¿O te gustaría verte sin casos? En la edad en la que. O sea, sí que es verdad que dentro de 10. Lo que pasa es que no estoy haciendo una mierda. O sea, una cosa es lo que me Por ello, ¿no? gustaría y otra cosa es lo que estoy haciendo para eso. Pero sí que dentro de 10 años sí que estaría, obviamente, entre docencia y terapia, por lo menos ahí me gustaría. Ujú. Pero la idea sería migrar a solo a docencia. Me parece, a lo Vale. mejor, creo que para terapia hay que tener muchísima más energía y no sé, a lo mejor si para ciertas edades o para cierta edad yo voy a tener esa energía y esa Mm. capacidad atencional, por lo menos a como a mí me gusta también trabajar. O sea, ¿Cuál sería tu estrategia a seguir para llegar ahí? Mm, pues sí que es verdad que lo primero o sea, de las primeras cosas que he ido pensando es, en un principio, educación no formal, intentar, que además justo hablé con una colega para empezar a hacer webinars y demás. Entonces, o bien crear propio proyecto de formación, o bien intentar meter la cabeza en las unis privadas, porque no sé si para dar docencia en las públicas voy a tener oportunidad en algún momento. creo que ahora mismo, si no es por la línea de doctorado, está la Por eso. cosa Y no sé complicada. hasta qué punto puedo asimilar ahora un doctorado. Yo soy consciente también de eso. Es que no, o sea, No, no si me tiene. cuesta hacer un curso. O sea, Ya, o sea que. ya, la verdad que sería un melón interesante. Vale, Noelia, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. No sin antes un minutito de El oro, ¿no? minutito de oro, exacto. Noelia, esta pregunta yo creo que es quizás la más complicada que hacemos a la gente que pasa por aquí y es ¿cuál dirías que ha sido la lección más valiosa que has aprendido, ya sea sobre ti misma o sobre la práctica de la psicología en general? Hoy, en concreto, en estos 45. No, broma, en general. Ay, Imagina. Sí, algo que harías diferente, algo que Para mirando la hacia gente atrás que sobre todo diga, está me gustaría seguir empezando, que desarrollando esto. cuando la Sí, sí. carrera. Ese último perdón, es que habéis mensaje o hablado reflexión. los dos y ahora no me he enterado muy bien de lo que. Clásicos, eso Suele no pasar. pasa. Mm. Lección más importante, Sí. tanto o de la carrera o a lo largo de mi De tu carrera vida en profesional. general como profesional de la psicología. Em, a ver, yo diría que, y sobre todo porque lo noto muchísimo también a nivel de salud mental, a nivel tanto para bien como para mal. Creo que la clave de ser buen profesional en nuestra profesión, o una de las claves, o algo que hay que tener muy en cuenta, es la red en la que te apoya, no solo en la red a nivel personal, de tus amigos, de tu pareja o parejas, o de tu familia, sino en la red de compañeras y de compañeros que están ahí, que te pueden ayudar no solo a supervisarte los casos clínicos, no solo también a sostenerte y a derivar y compartir pues,
no, expectativas, realidades, casos o Ujú. lo que sea, sino también a lo mejor en ese apoyo que creo que como profesionales necesitamos, porque es una profesión que muchas veces se hace muy, muy, muy solitaria. Al final estamos sosteniendo muchísimo malestar, muchísimos problemas. Literalmente, mi padre, que es bombero forestal en Extremadura, dice: vaya Sí, profesión, vaya melón tía. donde te has metido, hija mía. Y el bombero forestal, que como es que no me meto en tu piel ni de coña. Y yo creo que, que lo más duro en nuestra profesión es eso, el tener que sostener muchas realidades muy difíciles que a veces ni siquiera van a estar Mm, bajo nuestro control porque las circunstancias a veces son una mierda y te tienes que apoyar mucho sí, en tus compañeros. Y luego la sí, otra lección es que no se puede manualizar la vida real y hay que pelear para mejorar al final las condiciones mm, de la gente, porque sin eso no hay salud mental ni bienestar psicológico. mm. Pues sí, Manualizar la vida real, ¿eh? Ojo. no sabía ese. Bueno, Bueno, Noelia, muy bien. ¿dónde Joder. te encontramos? Dame web, dame redes sociales, dame tu dirección de Collado Villalba. Dame tu código postal. Claro, dame Eh, No, hombre, no. tu cuenta del banco. Bueno, eso, para mandarle pero dinero. es para mi Zoom una Claro, transferencia, entonces sí. no. El código CVVS de detrás de la La tarjeta. tarjeta, ¿no? Pues me encontráis sobre todo en Instagram, en Sitges Psicología, aunque le damos como mucha vuelta a cambiar el nombre, no lo cambio Hombre, por así de primeras no sabría deletrearlo. Es complicado, ¿eh? Yo siempre, además, es como... Me cuesta. Sí. Tengo más tu cuenta personal en la cabeza que La esa. vamos a dejar los enlaces los dejamos todos en la descripción del mejor, episodio, ¿vale? mejor. O sea, no os quebréis buscándolo, Sí, porque no veas. Pero bueno, ha no es estado un muy buen bien. naming, la verdad. Pero Bueno, bueno, ya está, te funciona. Noelia, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Y bueno, yo creo que ha sido un episodio muy, muy interesante, muy reivindicativo y que seguramente mucha gente le haga conectar con cositas que esperamos le sirvan para generar lo que le haga falta. Noelia, tú no te vayas, que se tiene que subir tu pista y al Y resto, venga, nosotros que os nos vayáis vemos a válidamente.club, válidamente.club. que allí Exacto. vamos a compartir más contenido extra, trucos, consejos, recursos, todo lo que se habla en cada uno de los episodios lo tendréis el domingo en vuestra bandeja de Emilio. Email. Nada, Qué nos necesario. escuchamos. Adiós. Hasta muchas luego. gracias, chicos. Adiós.